Los aerogeneradores, más que ningún otro equipo, están basados en el diagnóstico previo del aerogenerador antes de decidir una intervención. Vamos a ver en este vídeo cuáles son esas técnicas de diagnóstico que empleamos en aerogeneradores. El diagnóstico de aerogeneradores se basa en tres grandes grupos de técnicas. El primero de estos grandes grupos de técnicas es la inspección detallada. Esa inspección detallada se hace en base a un checklist, en base a una serie de puntos que tenemos que inspeccionar y que en general son inspecciones visuales o inspecciones sensoriales de más de 100 puntos del aerogenerador que se hacen normalmente o bien con una frecuencia semestral o bien con una frecuencia anual. El segundo grupo de técnicas se refieren a la inspección que hacemos con elementos online, con instrumentos que están montados en línea. Ese realmente es el futuro del mantenimiento de aerogeneradores, es decir, que cada vez estén más instrumentados, cada vez dispongamos de más y mejores instrumentos para realizar las inspecciones, incluido incluso la inspección visual, que en el futuro próximo no se hará con subiendo a un técnico al aerogenerador, sino que eso se sucederá muy de tarde en tarde, porque las inspecciones sensoriales se harán mucho más en base a cámaras instaladas en los aerogeneradores. El tercer gran grupo de técnicas se refieren a mediciones que hacemos, mediciones u observaciones que hacemos con equipos offline, es decir, con equipos que no están montados en el aerogenerador, sino que se basan en mediciones con equipos portátiles o que están en otro lugar. Tomamos o bien una muestra o instalamos estos equipos para adquirir la observación o la medición del dato que queremos evaluar, y a partir de los resultados que obtenemos determinamos si el aerogenerador se está comportando bien o no. ¿Y cuáles son esas técnicas offline? Son esas técnicas que hemos llamado tradicionalmente mantenimiento predictivo, pero que no tiene nada de predictivo. La primera de estas técnicas es la inspección de palas mediante normalmente equipos ópticos. Segunda de estas técnicas por nivel de importancia sería la inspección boroscópica, que consiste en la introducción de unas cámaras pequeñas, un poco especiales, dentro de determinados elementos del aerogenerador, como la multiplicadora, el equipo estrella, determinados rodamientos o el transformador seco. Tercera técnica son los análisis de vibraciones. Los análisis de vibraciones tienden más a convertirse en una técnica online que en una técnica offline, pero también se puede utilizar como técnica offline. Y en la determinación de vibraciones, pues determinamos vibraciones tanto estructurales, que nos vienen por la torre o por la góndola, como en determinados elementos rotativos, como es los rodamientos del eje principal, la multiplicadora o los rodamientos del generador. La termografía también es una técnica empleada en el diagnóstico y nos sirve para conocer el estado de las palas, pero también para conocer el estado de determinados componentes que están instalados en la góndola. El análisis por ultrasonido es un análisis muy versátil, muy interesante, pero igualmente muy poco empleado. Requiere que el aerogenerador esté en marcha, y esa es una de las razones principales para que explica que esté poco introducido, pero se puede captar esta vibración, estos ultrasonidos de diversas formas, incluso con el aerogenerador en marcha. Especialmente interesante es el diagnóstico en palas. El análisis de aceite es otra de las técnicas estrella dentro del diagnóstico de aerogeneradores y nos sirve para conocer en qué estado se encuentra el aceite tanto de los grupos hidráulicos como de la multiplicadora. También nos sirve para conocer las grasas y los aceites que utilizamos en determinados rodamientos, como los rodamientos de pala o los rodamientos del eje principal. Por último, las técnicas de diagnóstico que podemos emplear también en otras partes de la instalación se refieren a técnicas relacionadas con la parte eléctrica, y ahí podemos utilizar toda una serie de elementos de diagnóstico y de técnicas de diagnóstico que van desde la medición de aislamiento
hasta el estado de rotor, jaula, mediante determinadas técnicas específicas como MC, o el diagnóstico del generador o del transformador mediante técnicas como las descargas parciales o tangente delta. Hemos visto en este vídeo cómo la estrategia de mantenimiento que se sigue en aerogeneradores es quizá de las estrategias de mantenimiento más avanzadas en el mundo industrial y se basa fundamentalmente en el diagnóstico previo de la máquina, de la turbina eólica, antes de decidir qué tipos de intervenciones vamos a hacer.